89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es viernes 6 de febrero del 2026 y son las 5:04 de la tarde en San José. Y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y también de la actualidad internacional. Hoy tenemos mucha información. Wall Street rebota con fuerza, apoyado en la mejora de la confianza al consumidor. Brasil evalúa por primera vez un diálogo comercial entre Mercosur y China. TikTok bajo presión, la Unión Europea apunta contra su diseño adictivo. Y más adelante aquí, a las 5 siempre, Bitcoin en corrección. Entrevista con Mauricio Castillo sobre volatilidad, regulación y lo que viene para el mercado cripto. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo el 89.1 FM en cadena radial costarricense, con repetición a las 10 de la noche, y también en streaming nos pueden ver en Facebook Live y en YouTube. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles tenemos el talento técnico de Kenneth Apuy, que estuvo toda la semana haciendo que ustedes puedan escuchar este programa y muchos más en CRC. Vamos de una vez a las noticias. Comenzamos con panorama global. Viene cargado el programa de hoy. Les decía, Bitcoin rebota tras la tormenta financiera. Bueno, rebota, pero cayó. El Bitcoin volvió a ubicarse por encima de los $70,000 por unidad, aunque había llegado a los 60,000, 60 y resto, con una suba diaria cercana al 11%, tras haber caído a mínimos de 16 meses. El rebote estuvo acompañado por la recuperación de acciones tecnológicas, pero realmente la noticia es que viene bajando y que está poniéndose en duda como activo de riesgo. Trump lanza un sitio para medicamentos con descuento. La administración Trump presentó Trump RX, ya habíamos hablado de ello, ya habíamos anunciado, pero pues un sitio oficial redirige a los consumidores a compras directas de medicamentos con descuentos y cupones. Incluye más de 40 fármacos, entre ellos Ozempic y Wegovy. La iniciativa busca aliviar el costo de vida, uno de los puntos más sensibles para el electorado estadounidense. Mejora levemente la confianza al consumidor, les decía al inicio, y pues el índice de confianza al consumidor de la Universidad de Michigan subió a 57,3 puntos en febrero, desde 56,4 que estaba al inicio de enero, superando las expectativas del mercado. La mejora se da pese a la persistente preocupación por el empleo y el alto costo de la vida en Estados Unidos, nos indica un cable de Reuters. Vamos a hablar del índice de precios al consumidor, cómo se construye ese índice y por qué es tan importante en Estados Unidos más adelante. Canadá inaugura un consulado en Nuuk, capital de Groenlandia, como señal de respaldo a Dinamarca en medio de tensiones por el interés de Estados Unidos en el territorio ártico. La misión también buscará fortalecer cooperación en clima y derechos indígenas. Francia hará lo propio, siendo pues el primer país de la Unión Europea en abrir consulado allí. Aunque nos saltamos a Europa, vamos con la nota de Francia. Francia designó a su primer cónsul general en Groenlandia, reforzando su presencia política y económica en el Ártico. Obviamente el gesto busca profundizar cooperación científica y cultural y económica en un contexto de creciente interés geopolítico en la región. Bien, pasamos a Asia. Sudáfrica firmó en China un marco de asociación económica que podría facilitar el acceso libre de aranceles para exportaciones sudafricanas hacia China. El movimiento ocurre mientras el país busca diversificar mercados en medio de tensiones arancelarias con Estados Unidos.
Así que Sudáfrica avanza hacia acuerdo comercial con China. Y si de acuerdo hablamos, esta nota no sabía si ponerla en Asia o en América Latina, pero vamos a ponerla en Asia. Iniciativas, ahí han difundido iniciativas entre el SICA, de aquí de Centroamérica, el Sistema de Integración Centroamericano, y la India, pues buscan fortalecer la cooperación en comercio, innovación y sostenibilidad con foco en MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Se plantean plataformas digitales, emprendimientos tecnológicos, inversiones verdes y desarrollo en clústeres para facilitar la inserción de empresas centroamericanas en el mercado indio. Así que esto lo difunde Sempromipe, que anuncia que SICA e India impulsan cooperación para MIPYMES centroamericanas. Muy bien, y en África, Lesoto celebra prórroga del acuerdo comercial con Estados Unidos. Lesoto es un pequeñito país que está rodeado de Sudáfrica. Quizás es único en el mundo, un país, bueno, podríamos decir de Canadá también, porque tiene los bordes, las fronteras solamente con Estados Unidos por arriba y por abajo, ¿no? Pero Lesoto está totalmente rodeado por Sudáfrica, es como una especie de país ahí incrustado en Sudáfrica. La extensión hasta 2026 de la Ley de Crecimiento y Oportunidad para África, conocida como AGOA, devuelve alivio a la industria textil de Lesoto tras meses de incertidumbre. La expiración del acuerdo había puesto en riesgo cientos de miles de empleos en África subsahariana, nos dice un cable de Reuters. Bueno, les decía al inicio que TikTok es acusado por la Unión Europea por diseño adictivo. La Comisión Europea acusó a TikTok de violar la ley de servicios digitales por funciones como el desplazamiento infinito y el autoplay. La plataforma podría enfrentar multas de hasta el 6% de la facturación global de su matriz ByteDance si no modifica su diseño. Bueno, sin duda esto va a traer repercusiones para todos quienes consumimos estas plataformas digitales como TikTok. Economías sin migración enfrentarán altos costos. Un análisis advierte que una política de migración neta cero en Reino Unido podría reducir el Producto Interno Bruto en 3,6% para 2040. Aunque el ingreso per cápita sería mayor, el envejecimiento poblacional exigiría mayores inversiones en productividad y automatización. Bueno, la de Francia ya la leímos porque nos habíamos brincado desde Canadá. Y la Unión Europea, la última de Europa, la Unión Europea avanza en la actualización de su acuerdo comercial con México para diversificar mercados frente a tensiones arancelarias de Estados Unidos. Ahora la palabra de moda no va a ser solo aranceles, sino tensiones arancelarias. Así que ya lo dijimos 3 veces, tensiones arancelarias. En 2025, el comercio bilateral entre la Unión Europea y México superó los 85.900 millones de dólares, equivalentes al 7% del comercio total mexicano. Así que la Unión Europea acelera modernización del acuerdo con México. Bien, en América Latina, Argentina y Estados Unidos firman finalmente ya el acuerdo comercial y de inversión. Ayer lo habíamos adelantado. Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses y aceptará estándares regulatorios y sanitarios de Estados Unidos. El acuerdo elimina aranceles en sectores clave y prohíbe impuestos digitales dirigidos a empresas tecnológicas norteamericanas. Bien, interesante además saber qué más se compromete sobre todo Argentina en este acuerdo con Estados Unidos. También en Argentina, la producción manufacturera cayó 3,9% interanual. La producción manufacturera cayó casi 4% interanual en diciembre y cerró 2025 con una baja cercana al 4%. Automotriz, textil y maquinaria figuran entre los sectores más afectados, según datos del INDEC, que es el Instituto Argentino. En Brasil
se evalúa por primera vez impulsar un acuerdo comercial parcial entre Mercosur y China. Después de lo que conversamos sobre que Uruguay podría buscar hacer un acercamiento tras la visita del presidente uruguayo de Yamandu Orsi a China, pues ahora Brasil ya se sube a ese barco y pues el giro responde a cambios en el comercio global y, adivinen a qué, a las tensiones arancelarias. Ya van 3 o 4 tensiones arancelarias impulsadas por Estados Unidos, por supuesto. Así que, bueno, se viene ahí sin duda un diálogo, por lo menos Mercosur-China, y un posible acuerdo comercial en el futuro. En Colombia, la producción de café en enero cayó 34%, es muchísimo, con 893,000 sacos de 60 kilos. Factores climáticos, volatilidad de precios y tipo de cambio, además de las tensiones arancelarias con Estados Unidos, pese a los resultados históricos de 2025. Y bueno, interesante para viernes, a ver quién se antoja un tequilita. Bueno, pues la empresa José Cuervo denunció al alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, por presunta extorsión. La compañía es uno de los principales referentes del tequila mexicano, por supuesto, ustedes lo conocerán, José Cuervo, y es un participante clave en mercados de exportación de México. José Cuervo cotiza en bolsa, no tiene un solo dueño, es obviamente una sociedad anónima de accionistas, así que la antigua empresa familiar pues ya es una gran empresa que cotiza en bolsa de varios grupos de accionistas. Y a nivel global, la inteligencia artificial avanza más rápido que sus beneficios laborales. Aunque se había vendido al inicio con vamos a tener inteligencia artificial para que nos ayude a trabajar más rápido y menos, pues ojo con eso. El barómetro de talento 2026 de Manpower Group alerta sobre la brecha entre el avance de la inteligencia artificial y la percepción de beneficios entre los trabajadores. El informe plantea el desafío de equilibrar productividad inmediata con desarrollo de habilidades y confianza a futuro. Interesante este tema. Vamos a ver si conseguimos a quien nos ayude a analizarlo, cómo la inteligencia artificial pues avanza más rápido que sus beneficios laborales y genera más bien dudas o incertidumbre en las personas. Esto por lo menos dice el barómetro del talento 2026 de la empresa multinacional Manpower Group. Bien, y las bolsas en Nueva York tuvieron un rebote impresionante, diría yo. Cerraron todas arriba de 2% esta tarde. Bueno, Standard & Poor's en 1,97 subiendo, Nasdaq 2,15 subiendo y Dow Jones 2,47%, y además miren, está en 50.115, así que rompió la barrera de los 50.000. Se dispara la bolsa de Estados Unidos, el Dow sube 1.000 puntos y Bitcoin apenas deja de caer. Vamos a hablar de eso en unos pocos minutos. El rebote de este viernes, de hoy, también, bueno, estuvo acompañado por una mejora puntual en el ánimo del mercado doméstico. Un informe preliminar del Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan, uno de los termómetros más seguidos del ánimo económico en Estados Unidos, mostró que la confianza del consumidor estadounidense subió levemente a inicios de febrero contra lo que esperaba pues el consenso o la mayoría. La mejora fue más visible entre hogares con tenencia de acciones, beneficiados por los máximos recientes del Standard & Poor's 500. Aunque el pesimismo persiste entre quienes no participan del mercado bursátil. Ojo con ese detalle, ¿verdad? Este dato impulsó a sectores sensibles al gasto, como aerolíneas y pequeñas empresas. United Airlines, Delta y American subieron entre 7 y 9%, mientras Russell 2000 avanzó 3,4%, duplicando la ganancia del Standard & Poor's.
Bien, Wall Street cerró entonces el viernes con un rebote técnico contundente, como les decía, de cerca de 2 puntos en cada uno de los índices. El Dow Jones superó por primera vez los 50,000 puntos, cerrando 100 puntos arriba. El rally estuvo liderado por tecnología dura y sector industrial. Nvidia subió casi 8%, impulsando al Dow, mientras Caterpillar avanzó 7%. El índice de semiconductores, SOX, trepó cerca de 6%. No es un índice tan conocido, no lo seguimos a diario, pero ahí está, SOX, ustedes lo pueden seguir. El de semiconductores. Ayer hicimos un informe importante de este tema. Con subas también en AMD, Broadcom y Marvell, apoyadas en la fuerte demanda de chips para inteligencia artificial y en expectativas de un ciclo prolongado de inversión en infraestructura. No todos los sectores acompañaron. Consumo discrecional y comunicaciones quedaron rezagados, con Amazon cayendo 5,5% tras resultados que decepcionaron. Entre los movimientos más bruscos del día, Stellantis se desplomó 25% tras anunciar un reset estratégico con un cargo de unos 26,000 millones de dólares. En reacciones a balances, Roblox subió casi 10%, Molina Healthcare cayó 26 puntos, Coty retrocedió 16%, Doximity perdió 17%, reflejando un mercado extremadamente selectivo. En cripto, la volatilidad fue igual de intensa. Bitcoin rebotó desde los 60,000 dólares y volvió a superar apenas los 70,000, pero de eso vamos a hablar más adelante, en unos minutos nada más. Y pues en una de sus peores semanas de los últimos meses. Acciones vinculadas al sector acompañaron ese rebote. Strategy logró alcanzar 25 puntos arriba, 25% arriba. Coinbase 13% arriba, Robinhood 14%, Mara 22%, aunque el balance semanal sigue siendo negativo porque habían bajado pues bastante. En materias primas, el oro subió cerca del 2% para estar en $4,975 la onza, la plata rondó los $77, el petróleo WTI avanzó levemente a $63,40 por el barril. En renta fija, el bono del Tesoro a 10 años subió a 4.21, mientras el dólar cedió marginalmente. Bueno, así está Wall Street, amigos. Ayer hablábamos bastante sobre el tema del dólar y la moneda principal del comercio internacional. Y fíjense qué interesante este informe que nos encontramos. Los ministros de finanzas de la zona euro debatirán el próximo 16 de febrero una hoja de ruta ambiciosa para reforzar el papel global del euro y blindar así la seguridad económica europea en un contexto marcado por tensiones comerciales, tensiones arancelarias, de nuevo, dudas crecientes sobre el dólar como refugio y rápidos cambios tecnológicos en los sistemas de pago. Así lo plantea un documento preparado por la Comisión Europea y conocido por Reuters. Así que Europa busca blindar y reforzar el euro. El informe parte de un diagnóstico claro. Frente a la creciente instrumentalización del sistema monetario y financiero internacional, la Unión Europea necesita más autonomía y capacidad de proyección. Aunque el euro es hoy la segunda moneda de reserva mundial con cerca del 20%, sigue muy lejos del dólar, que concentra alrededor del 60% de las reservas globales. Fortalecer su posición, la del euro, sostiene la Comisión, ayudaría a reducir vulnerabilidades externas, abaratar costos de financiamiento y dar mayor peso político y normativo a la Unión Europea, incluso en la aplicación de sanciones. Entre las propuestas centrales figura impulsar instrumentos digitales denominados en euros, como stablecoins, depósitos tokenizados y eventualmente monedas digitales de Banco Central. Actualmente los activos en euros representan menos del 1% del mercado global de stablecoins, dominado casi por completo por el dólar, lo que genera el riesgo de una fuga de capitales europeos hacia activos estadounidenses. Bueno, así que esto busca el Banco Central Europeo. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ya anticipó que presentará a los líderes europeos un paquete de reformas para liberar el talento y el potencial de Europa.
El debate ahora es si la voluntad política acompañará la magnitud del diagnóstico. Bueno, vamos a estar siguiendo de cerca esta reunión el 16 de febrero de los ministros de finanzas de la zona euro. Recuerden que la zona euro es distinta a la Unión Europea, pero pues allí se maneja la moneda europea. Bien, tenemos varias notas más en profundidad que quiero compartir. Bueno, hoy es viernes y el domingo es el Super Bowl. ¿Quiénes de ustedes siguen el Super Bowl año tras año? No sé si como nuevos fiebres o como curiosos, ¿no? Pero el Super Bowl, además de ser un partido de fútbol americano que tiene una audiencia global importantísima, quizás el mayor espectáculo deportivo de Estados Unidos, es un potente motor económico con impactos que se extienden desde el turismo al empleo y la publicidad. En la publicidad es famosísima, pero también las finanzas públicas y las apuestas. El turismo, el Super Bowl, que se jugará en Santa Clara, California, podría generar entre 370 millones, entre 370 y 630 millones de dólares en ingresos para el área de la bahía, en turismo y actividad local, impulsados por más de 90,000 visitantes externos. El impacto incluye gasto en hoteles, transporte, alimentación, logística del evento. Pero también en empleo y salario se mueven los números. El comité organizador estima la creación de unos 5,000 empleos temporales con cerca de 300 millones de dólares en ingresos laborales. 300 millones de dólares en salarios a personas, distribuidos entre servicios, comercio, seguridad y eventos. Además hay una recaudación pública. Parte de esa actividad se traduce en impuestos. En California se proyectan 16 millones de dólares en ingresos fiscales. 16 millones de dólares en ingresos fiscales, mientras que el Super Bowl anterior en Nueva Orleans, superó los 80 millones en ingresos fiscales, recaudación estatal y local. Bueno, además, obviamente, están las entradas y los derechos comerciales. La NFL podría ingresar cerca de 400 millones de dólares solo por entradas y palcos a el estadio en el Levi's Stadium en Santa Clara, California. Pero ojo, porque se suman los anuncios. Un spot de 30 segundos alcanzó este año los 10 millones de dólares. Un solo spot de 30 segundos. Vamos a ver si ponemos un spotcito ahí de a las 5 siempre, CRC, ¿no? También no pueden faltar las apuestas y el espectáculo. Las apuestas legales podrían llegar a 1.760 millones de dólares. Creo que es una de las cifras más altas de todo lo que estoy compartiendo de los ingresos alrededor del Super Bowl, ¿verdad? Y bueno, el show del medio tiempo. ¿Quién no sabe de quién es el show del medio tiempo del Super Bowl? Parece que a esta altura ya todos lo saben. Bad Bunny va a ser el cantante en el medio tiempo, con toda la polémica sobre si cantará en español o en inglés. Obviamente él ya lo dijo, va a cantar, si fuera español, ¿no? Vamos, no sé si, yo no lo entiendo mucho hasta no leer las letras, pero bueno, ahí está, es una música pegajosa y es bailable y bueno, va a ser quizás el show más visto de la historia del Super Bowl. Vamos a ver si le gana al clasicazo de Michael Jackson, que ya fue superado por Kendrick Lamar, así que pues muy posiblemente se lleve entonces la mayor atención del público. Bueno, no por casualidad, Apple paga cerca de 50 millones de dólares anuales por patrocinar el Super Bowl. Así que bueno, unos cuantos numeritos se mueven con el Super Bowl. Les decía
que antes de entrar a la entrevista con nuestro amigo Mauricio Castillo sobre el Bitcoin, les decía que íbamos a hablar del índice de confianza al consumidor de la Universidad de Michigan para explicar un poco por qué es un indicador importante. Mide el estado de ánimo y las expectativas de los hogares en Estados Unidos respecto a la economía. Se elabora a partir de una encuesta mensual realizada por justamente la Universidad de Michigan a consumidores de todo el país y es uno de los termómetros más seguidos para anticipar el comportamiento del gasto. El índice combina dos componentes, la evaluación de las condiciones económicas actuales y las expectativas a futuro, y ahí está su valor. No representa crecimiento en sí mismo o recesión, sino que el grado de confianza o cautela que tienen los consumidores. Es decir, no es lo que pasó, lo que va a pasar necesariamente, es lo que la gente cree o siente que va a pasar o que está pasando. Es especialmente relevante porque el consumo explica cerca del 70% de la economía estadounidense. Por eso, variaciones en este índice suelen anticipar cambios en el ritmo de gasto en sectores como comercio, vivienda, viajes, servicios y otros. La Reserva Federal, los mercados financieros y los analistas utilizan este indicador como una especie de indicador adelantado. Una mejora en la confianza suele asociarse a mayor disposición a consumir, mientras que un deterioro refleja incertidumbre económica y por lo tanto la gente empieza a gastar menos y por lo tanto podría haber una recesión o por lo menos ¿no? se contrae la economía. Así que bueno, el índice de confianza del consumidor que apareció recientemente, la de este mes, así que bueno, por eso lo traíamos para todos ustedes. Vamos a una súper breve pausa y enseguida volvemos con nuestro amigo Mauricio Castillo sobre el Bitcoin. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, gracias por continuar conectados y les decía desde el inicio que el Bitcoin pues ha sacudido un poco el tablero financiero global después de un ascenso fulgurante que lo llevó a $126,000 en 2025, hace pocos meses. El activo digital más popular del mundo ha retrocedido bruscamente en lo que va de 2026 y acumula pérdidas por encima del 26% y ha caído por debajo de $63,000 por unidad, generando dudas sobre la fortaleza de su narrativa como reserva de valor. Entre euforias postelectorales, incertidumbres regulatorias en Estados Unidos y la volatilidad macroeconómica, la pregunta es si estamos ante una corrección natural o el inicio de un nuevo cripto invierno, o de qué se trata todo este movimiento en las criptomonedas. Y bueno, qué mejor para interpretar esto, para conversar sobre esto, que tener a Mauricio Castillo, educador financiero, CEO de Bit Capital y fundador de la plataforma Web3 Halos y de la Expo Invest 180. Mauricio tiene amplia experiencia como formador en finanzas personales, portafolios de inversión y criptomonedas, y además es un gran amigo del programa. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Muchas gracias, Fernando, por la invitación, gracias por el espacio y bueno, a seguir aprendiendo y seguir creciendo con ustedes. No, aprendiendo todos nosotros. Mauricio, la vez pasada estábamos hablando de que iba a bajar. ¿Y qué pasó? Bueno, cayó. El mercado está dibujando una tendencia bajista demasiado fuerte. Tenemos que comenzar a entender y la gran pregunta es, ¿será que ya se acabó esta bajada? ¿Será que vamos a empezar era una corrección y vamos a empezar un mercado alcista?
Y la verdad es que a nivel estructural, Fernando, te mando una primicia, es que probablemente este bajo es una falsa salida que está haciendo en este momento, una subida en falso, y que vamos a tener un bajo más bajo en este momento. Empiezan a sonar alarmas a las 12 zonas que habíamos hablado anteriormente, Ujú. que era la zona de los 34.000 a los 30.000, y una zona crítica, que vuelvo y lo repito, que existe y que podría llegar allá, que son los 15.000 a 16.000 dólares. eh, seguís sosteniendo, nos dijiste eso, no me acuerdo si era diciembre o noviembre, pero seguís sosteniendo que va para ahí, es decir, ahora rebotó un poquitín. Eso no, eso forma parte de la fluctuación normal. Forma parte de la estructura bajista. Yo quiero ayudar a Ujú. todas las personas que de pronto están empezando a invertir, a conocer estos mercados y deben entender que el mercado no se mueve en línea recta, sino tiene en forma de zigzag. Y estos retrocesos que están generando, como este pequeño movimiento alcista, es simplemente una corrección para generar una mayor fuerza bajista. ¿Cómo sabemos eso? Porque la gran caída que tuvimos ayer no está cerrado completamente el ciclo. Hay conceptos analíticos como divergencias, como estadísticas, patrones, que todavía nos siguen impulsando a que el mercado no ha terminado su tendencia bajista. Y algo que de pronto nos puede ayudar muchísimo es entender que Bitcoin desde hace mucho tiempo no se comportaba así, pero hay una correlatividad demasiado fuerte con otras criptomonedas y esas otras criptomonedas también están apuntando a tener nuevos bajos más. ¿Y cómo, y por qué esta relación entre las criptomonedas? Mira, todo mercado tiene una correlación indirecta o directa con algún otro mercado. El hecho, por ejemplo, de que nosotros tenemos que entender que Bitcoin normalmente lo hacemos alusión o en contraparte al dólar. O sea que sencillamente, si el dólar tiene un impacto positivo o un impacto negativo, también afecta directamente a Bitcoin, no es Ujú, ajeno. Es ujú. como pensar en dólar contra el yen, el dólar contra el franco. Nosotros obviamente generamos una relación directa. Ujú. Y las criptomonedas tienen algo muy particular y es que hay dos mercados que realmente por su hegemonía, por su capitalización, manejan como tal el mercado completo. Fíjate que en esta pequeña subida, todos los mercados de cripto subieron. Y asimismo, toda la caída de Bitcoin se llevó completamente a las otras criptomonedas. Sin embargo, proyectos que son meme coins, proyectos que son de diferentes ámbitos o sectores como DeFi, mercados descentralizados, etcétera. También tuvieron un movimiento alcista parecido a Bitcoin, me refiero a una verticalidad demasiado fuerte, y hay zonas que el mercado no ha ido a validar. Nosotros tenemos que comprender que cualquier mercado, ya sea un metal, sea una criptomoneda, sea una divisa, en un movimiento ascendente, como lo tuvo la plata, como lo tuvo el oro, tarde o temprano esos mercados tienen que retroceder y validar zonas para definir si la tendencia va a seguir siendo alcista o para definitivamente decir que el mercado simplemente estaba manipulado o por alguna cosa externa generó ese movimiento vertical. Estamos viendo que estamos en el mercado más caro, Fernando. De plata en máximos históricos, Ujú, en máximos históricos, ujú. SP500 en máximos históricos, Bitcoin se encontraba en máximos históricos. Entonces, esto que está pasando es natural, no es que se vaya a acabar Bitcoin, no es que se vaya a acabar las criptomonedas, pero es más sano lo que está sucediendo. Es una corrección sana, que estamos en una tendencia bajista, sigue la tendencia bajista y vamos a tener nuevos bajos. El Ethereum, por ejemplo, que había alcanzado, no sé si sus picos más altos habían sido como 4.000 y resto, ahora también llegó a bajito de 2.000, ¿no? Llegó abajo de 2.000 y puede seguir cayendo. Inclusive ahorita en este momento, mientras estamos en la charla, hay unos mercados interesantes sobre los 1.500, 1.600 aproximadamente, donde podría ser interesante. Y hay un bajo crítico, ese mismo bajo de los 15.000 y 16.000 que se está contemplando en Bitcoin y que lo digo aquí, podría repetirse en Ethereum sobre los 600 y 700 dólares. Wow. ¿Por qué digo esto? Porque estos mercados son muy repetitivos, son muy Ujú, cíclicos. Para poder invertir en estos mercados hay que conocer la historia, hay que entender por qué rompió esa zona y por qué esa zona anteriormente era tan importante. Y normalmente los gráficos nos indican que no es que tengamos una bolita de cristal, no podemos saber ni el tiempo de cuándo va a suceder esa caída, ni podemos saber el día en que va a llegar allá,
pero sí podemos generar una probabilidad que cuando Bitcoin llegó por primera vez a los 65.000 y 68.000, dejó un mercado abierto en los 20.000 y fue tanto a validar esa zona. Y como te lo dije en noviembre, que fue nuestra entrevista, ¿por qué sabía Mauricio que eran los 74.000? Hay gente que me dice, ¿es que sabías lo de Epstein? Que ahorita está diciendo que es Satoshi Nakamoto. No, simplemente porque conozco el mercado, soy una persona que está enfocada en el análisis técnico y cree claramente que el fundamental afecta al corto plazo y que cada vez el fundamental o las noticias van a impactar cada vez menos, porque es que ya no opera una persona ni 1.000 personas como esa era hace unos años. Hoy cualquier persona a través de un dispositivo opera y ya es parte del mercado. Eso quiere decir que va a ser cada vez más difícil por una noticia manipular el mercado. Claro, justamente esto que decís me lleva a dos preguntas. Uno, ¿cómo, qué esperar cuando llegue a esos 16.000 o ande por ahí? ¿Qué esperar? ¿Si va a volver a remontar o qué va a pasar? Y lo otro es cómo hacer para tener esa información o ese nivel de análisis que tenés vos. Bueno, son años, Fernando. La verdad, yo llevo más o menos 13, 14 años operando los mercados financieros. Es un estudio que he hecho conociendo qué es Forex, conociendo qué es el mercado accionario. Y cada inversionista y cada trader tiene que empezar a entender que si no conoce sus propias finanzas, está destinado a perder en la inversión. Entonces, si tú no tienes educación financiera, que tanto nos hace falta, Fernando, Ujú. en Latinoamérica sobre todo, que no nos enseñan desde el colegio a ahorrar, a invertir, a conocer nuestros propios activos de nuestro propio país, pero si tú vas y miras economías importantes del mundo, allá les tienen asesores financieros personalizados, invierten en sus propias empresas, entonces es primero cambiar la sintonía, comenzar a golpear en el buen sentido a los gobiernos a que deben educar y que debería la educación replantearse estas materias que son importantes para todos. Y ahí es cuando realmente tú comienzas a entender cómo funciona un activo y realmente empiezas a saber cómo estudiarlo. Si tú me dices reiterativamente en Bitcoin, ¿qué pasa si cae a los 15.000 y 16.000? Vuelvo a estar en la primicia de que este es un mercado que a largo plazo puede ser inclusive considerado un mercado de refugio de pensión. ¿Y por qué hablo de eso? Porque Ujú. cumple con todas las condiciones, es finito, se puede evaluar en el sentido de su transabilidad, es un activo que realmente ya no es ajeno al sistema, sino está siendo adoptado al sistema. Y nosotros lo que tenemos que hacer es oídos sordos a que el CEO de BlackRock invirtió, vendió, que Satoshi compró, vendió. Si tú estás invirtiendo bajo conceptos externos, no entiendes lo que es Bitcoin. No entiendes la blockchain en su máxima expresión de lo que contempla este sistema. ¿Que pueden existir otros Bitcoin 2.0, 3.0 en el futuro? Sí, claro, pero definitivamente, como dicen por ahí coloquialmente, el que pega primero pega dos veces, ¿no? Y Ujú. Bitcoin definitivamente tiene todo en su infraestructura para ser no un activo de hoy, sino un activo del futuro. Por lo tanto, lo que debes hacer en este momento es siempre tener una pequeña parte de exposición de tu portafolio, de tus ahorros en Bitcoin, pero no estar mirando el celular, sino comprando de manera sistematizada Ujú. y olvidándote completamente del valor. Piensa en el oro, hace 5 o 6 años que valía $2.000, hoy está en $5.000. Y si yo me hubiera puesto a mirar el celular cuando cayó a 1.500, $1.000, uno diría, no, eso no sirve el oro. ¿O qué es lo que hay que hacer? Entender cómo funciona el oro, para qué está hecho, cómo está fundamentado y cómo Bitcoin cumple esas mismas características en el medio digital. Ahora, también da como ganas de saber cuándo va a llegar al punto máximo, ¿no? Porque cuando ahí la gente lo que dice es, "Ah, si hubiese utilizado unos Bitcoin, bueno, unos no, unas fraccioncitas de Bitcoin, hubiese cambiado, hubiese materializado cuando estaban 126.000, pero cuando estaban 126.000, los buchones querían esperar a que estén 200, ¿no? Es sencillo, Fernando. Define de una vez qué quieres ser, inversionista o trader. El que es trader, amante de los movimientos, amante del análisis técnico, de estar pegado obviamente al conocimiento de la historia de un mercado, que precisamente yo soy trader, yo me considero un inversionista, pero soy trader. Nosotros sí cerramos muchas posiciones y no en los 126.000, sino en los 117, 118.000, porque era lo que el mercado ya nos estaba indicando. Eso es ser trader, pero hay personas que definitivamente no les gusta o de pronto quieren estudiar, pero no se les es fácil.
Eso es como un ejemplo claro. Todo el mundo le gusta el fútbol, pero no todo el mundo va a ser futbolista Claro. profesional. Todo el mundo quiere ser Messi, pero no todo el mundo tiene la condición. Puedo jugar un fin de semana, bien, pero puedo definitivamente solo ver el partido de fútbol. Así es ser trader. El trader es una profesión como cualquier otra, hay que respetarla, hay que pasar por un proceso y el ser inversionista, todo el mundo debería ser inversionista de gran a pequeño valor, no importa la cantidad, sino que lo hagan de manera sistematizada. Para finalizar este concepto que te estoy diciendo, no Ujú. solo miren las criptomonedas. Mientras Bitcoin estaba cayendo, te doy un dato. En la misma caída que tuvo Bitcoin de más del 20%, Coca-Cola, que es un mercado de consumo, una acción importante, estaba subiendo. O sea, mientras todo el mercado estaba sufriendo, algunos accionistas que invertimos en Coca-Cola compensamos esas caídas y podemos generar reinversión. Hay que estudiar, eso es Ujú, todo. ujú. Muy bien, y vos sos educador financiero. Soy educador financiero de BitCapital, soy docente de dos universidades aquí en Colombia, Universidad del Externado de Colombia y la Universidad del Rosario, sí señor. Así que la gente puede buscar BitCapital en internet y pues contactarte o buscarte en las redes sociales. Uno de los temas interesantes del Bitcoin, que su fluctuación hace pensar que, ya para cerrar, Mauricio, hace pensar como que es una moneda, quizás ya se ha dejado de pensar, pero como que es un espacio muy dado al terrorismo, a las malas andanzas, ¿verdad? Porque no es rastreable por los bancos, ¿no? Es decir, no se mueve vía bancos, que es donde quizás al narcotráfico, a las distintas actividades criminales, le tienen las puertas bastante ya, bueno, más o menos ubicados, pero eso ya dejó de pensarse, ¿no? O todavía hay grandes sectores de los tomadores de decisión que van por ahí. Estamos como en la mitad, Fernando, porque ya vemos, por ejemplo, como reguladoras de ciertos países, por ejemplo, te hablo un caso concreto aquí en Colombia, la DIAN, que es donde realmente nosotros pagamos impuestos de los movimientos de ganar dinero, cerrar dinero, etcétera. Nosotros ya nos están pidiendo que todas las exchange que trabajan con criptomonedas tengan que demostrar cómo es que la gente compra y vende y que den esos datos a estas centrales que realmente pues respaldan y generan todos los impuestos en Colombia. La pregunta realmente aquí, y vuelvo y te lo digo, es, definamos de una vez que estos gobiernos entiendan, o Bitcoin y las cripto son consideradas un activo, un valor de intercambio como el dinero fiat, o definitivamente no lo son, porque es curioso que en países latinos y sobre todo aquí en Colombia desde mi ideología yo lo digo, dicen que no son considerados un activo, pero cobrémosles impuestos a la gente. Ujú. Entonces creo que están yendo en contra O y una cosa o tenemos la que tener otra. una... Sí, exactamente. O sea, tenemos que tener una directriz. Hay muchos peldaños que hay que pasar, hay muchas leyes que van a suceder y hay mucha gente que va a ir a favor y en contra Ujú. porque es el simple hecho de que es una tecnología nueva y esta tecnología pues tiene que generar una adopción y unos cambios, como ya lo generaron otras tecnologías. Entonces, siguen existiendo personas que lo utilizan para lo mal, un mal como tráfico, fraude, Ujú. robos, violaciones de derechos humanos, etcétera. Sí es real, pero tenemos que tener claro que el dinero fiat, dólares, pesos colombianos, etcétera, también pasa lo mismo. Claro. Entonces, ahora lo que hay que entender es definitivamente qué leyes existen para estos criptoactivos, cómo es que el gobierno va a tener una posición de apoyo o en contra y por qué razón, y realmente que juguemos con reglas claras. Pero yo definitivamente te digo que esto está siendo avasallado muy fuerte y esto va a llegar con demasiada fuerza y cada vez la gente tiene menos criterios para decir no a las criptomonedas. Yo vengo diciendo en el programa de hace varios, y aunque no nos hayas escuchado, Mauricio, te cito bastante, Gracias. que al final el Bitcoin es como estas cosas, posiblemente hace, no sé, 40, 50 o más años, la gente no confiaba en usar un plástico en vez de usar los billetes y las monedas de metal, las que muerde la gente para ver si son buenas, ¿verdad? Entonces, ahora suena quizás muy lejano, pero en algún momento esto va a ser día a día, ¿no?
Va a ser el día a día, como cuando los abuelos les dijeron que tenían que sacar dinero de un cajero automático y ellos decían que no, que Ujú. cómo era posible eso, que quién controlaba eso, que una máquina, cómo iba a saber eso. Y ahora te hago una pregunta, ahora los niños menores de edad le dicen, papá, vamos al cajero a sacar dinero, o sacan la Claro. tarjeta y saben manejarla. Es simplemente adopción, es simplemente educación. Ujú. El tema de las cripto no se queda solo en Bitcoin. Yo creo que la tecnología y lo que está detrás va a revolucionar el mundo y sobre todo es el principio básico a entender que tanto la inteligencia artificial como la blockchain son dos herramientas supremamente poderosas que me atrevo a decir que son dos tecnologías que pueden llegar a superar inclusive a la misma Internet o estamos viviendo una época Ujú. realmente de transición muy importante en el mundo. Muy bien, y conviene irse informando. Muchas gracias, Mauricio, por estas valoraciones, estos conceptos, y sin duda te tendremos pronto de nuevo. Mil gracias por todo, aquí siempre a la orden y gracias por la invitación. Bien, era Mauricio Castillo, educador financiero, CEO de Bit Capital, fundador de plataforma Web3 Halos y, bueno, desde Colombia, ya nuestro amigo asesor en temas de Bitcoin, criptoactivos y demás. Así que le agradecemos un montón. Y vámonos directamente, porque es viernes, a viernes de Bienestar Alternativo con Mafa Moya. Adelante. Bien, adelante Mafa Moya, que los viernes está con nosotros y que nos trae su segmento para que entremos al fin de semana con un poquito más de paz espiritual. Muy buenas tardes, queridos oyentes, a ti Fernando, al equipo y a Mauricio. Hoy vengo a contarles la historia detrás de Mind Valley y Elisa que me parecieron fascinantes. A veces, en el ajetreo de la vida moderna, nos olvidamos que las revoluciones más grandes no siempre comienzan con un estallido, sino con una crisis de sentido. Y la historia de Vishen Lankiani es el testimonio perfecto de cómo el agotamiento puede ser también fertilizante de la genialidad. Imaginen a un joven malasio aterrizando en los años 90 en la Universidad de Michigan para estudiar ingeniería eléctrica e informática. Vishen era el retrato del éxito académico, pero pronto se encontró en el frío asfalto de Silicon Valley. Trabajando en una empresa de tecnología durante la explosión de la burbuja de las .com, tenía el trabajo que todos querían, pero por dentro estaba sin parar. Ese estrés fue paralizante, pero a la vez fue un momento en que la desesperación, buscando una salida en el colapso mental, tropezó con una clase de meditación. Aquel ingeniero escéptico descubrió que el software más importante no estaba en los servidores de su oficina, sino en la mente humana. Y ese fue el Big Bang de Mind Valley. Vishen no solo quería meditar, quería hackear la educación tradicional. Se dio cuenta que pasamos años aprendiendo álgebra o historia, pero nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones, a cuidar nuestra salud mental o a descubrir nuestro propósito. Con apenas $700 y una visión que muchos llamaron locura, pues fundó Mind Valley. Lo que comenzó como un sitio web de contenidos espirituales se transformó en un imperio global de aprendizaje, una universidad para el alma que hoy conecta a millones de personas. Pero Vision, fiel a sus raíces de ingeniero, sabía que el siguiente paso de la evolución humana no vendría solo de la introspección, sino de la alianza simbiótica con la tecnología más avanzada que hemos creado, la inteligencia artificial. Y aquí es donde aparece Elisa. Y esto es increíble. Todos sabemos cómo la IA está cambiando el juego y no podría dejar de compartirlo con ustedes. La creación de Elisa por parte de Vision y su equipo no solo es un avance técnico, es un cambio de paradigmas sobre lo que significa ser asistido. Elisa no es un buscador de Google con voz, ni un simple algoritmo de respuestas pregrabadas. Fue diseñado para ser un socio de pensamiento. Es una entidad capaz de aprender, de adaptarse y, lo más importante, de entender el contexto emocional y profesional de quien la usa y de todo su entorno. Imaginen por un segundo tener a alguien o algo que no solo organiza tu agenda, sino que conoce tus sesgos cognitivos, tus momentos de mayor productividad, tus metas más profundas y además todo tu entorno, de todos los que cuidas y de lo que te importa. Vishen describe cómo Elisa se ha vuelto integral en su vida diaria, ayudándolo a desglosar problemas complejos que antes le tomaban días resolver o a diseñar rutinas de bienestar
que se ajustan milimétricamente a sus estados de ánimo y tiempo. El proceso de creación de Lisa fue un diseño monumental. No se trata solo de procesar datos, sino de imbuir a la máquina con un sentido de empatía y comprensión humana. Fue la unión de aprendizaje automático con la psicología del desarrollo. Su reflexión fue profunda. A menudo escuchamos narrativas de miedo de cómo la IA nos va a quitar el trabajo o cómo nos volverá obsoletos. Pero la historia de Mindvalley y Elisa nos cuentan una versión diferente, mucho más esperanzadora. Nos muestra un ejemplo de cómo la IA puede amplificar nuestra creatividad y productividad, en lugar de reemplazarla. Ese es el concepto del humano aumentado y a mí me encanta. No se trata de que la máquina piense por nosotros, sino que la máquina limpie el ruido del camino para que nosotros podamos dedicarnos a lo que realmente nos hace humanos, la intuición, la conexión profunda y la visión en el futuro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han experimentado algo similar con la IA? ¿O están tan emocionados como yo por explorar las posibilidades? Yo estoy convencida de que estamos en el umbral de una era dorada para la mente, si tenemos la mirada correcta, obviamente. Si Vision pudo democratizar el crecimiento personal a través de una plataforma digital, la IA como Elisa va a democratizar el genio individual. Cada uno de nosotros podría tener un mentor, un estratega, un confidente, un médico digital que nos impulse a ser la mejor versión de nosotros mismos. La colaboración de la tecnología y los humanos en una asociación sin precedentes de nuestra era. Es el lugar donde la frialdad del código se encuentra en el calor de la intención. Elisa no es el fin de la creatividad humana, es un combustible. Nos permite delegar lo mundano para abrazar lo extraordinario. Nos invita a dejar de ser operarios de nuestras vidas para convertirnos en arquitectos de nuestra realidad. El futuro no nos pertenece solo a nosotros, ni solo a las máquinas. El futuro pertenece a las asociaciones que tendremos sin precedentes entre ellos, donde la creatividad, la empatía, la inteligencia se une para crear algo verdaderamente extraordinario. No es una competencia, es una danza en la capacidad de usar la tecnología, la lógica computacional para potencializar el corazón humano. Imagina un futuro muy cercano en donde la tecnología te apoya y te hace más fuerte, no al revés. Es una mirada en donde puedes ser tú mismo sin límites, porque tienes a tu disposición una inteligencia que te ayuda a ver lo que tú no ves, una inteligencia que te recuerda lo que tú ya olvidaste y a soñar lo que antes parecía imposible. Entonces pregúntate, ¿estás preparado para crear esto en tus entornos? Yo creo que el primer paso es perder el miedo y empezar a ver estas herramientas como espejos que nos devuelven una imagen potenciada de lo que podemos llegar a ser. La historia de Vision y Elisa es apenas el prólogo de un libro que estamos escribiendo todos los días. Un libro donde el protagonista no es el procesador más rápido, sino el alma más despierta que sabe usar ese procesador para iluminar el mundo. Los dejo con esa reflexión. Feliz fin de semana. Era Mafa Moya, dice ser tú mismo sin límites a partir de la tecnología y bueno, tu creatividad, empatía e inteligencia. Gracias amigos por una tarde más que compartimos, nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Kenneth Apuy en controles RC891 Radio y me despido y nos vemos, no nos vemos en 23, nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Concluye a las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio. Amor es compartir tu pizza favorita con una persona especial. Y si es Ready Pizza, definitivamente es amor, pero del bueno. Celebra el mes del amor compartiendo con tu pareja, tus amigos, tu familia, con quien vos querás. Pedí tu sabor favorito por solo 3.500 colones. Ready Pizza, siempre fresca, calientica y lista para llevar. Pedila al WhatsApp 7060-6500 y retira en el restaurante